las diapositivas. Ya. Ujú. Vamos a ver, chicos. Ya. Estas son las mismas diapositivas que yo les subí, ¿sí? Vamos a revisar un video chiquito en el que nos muestran el tema de la diferencia que ya conocemos en las clases anteriores. ¿Sí se acuerdan la diferencia entre atractivo y recurso? Revisamos el video, chicos. Me avisan si están con audio ustedes también. ¿Qué es un atractivo turístico, sí? Le cuento que no se escucha nada, ¿no? Esto ya analizamos, chicos, la diferencia clara entre un atractivo y un recurso, ¿sí? Ya. Perfecto. Entonces, estamos claros con el tema de la diferencia entre atractivo y recurso y en base a esto es lo que se va realizando los inventarios, ¿sí? ¿Para qué jerarquizamos los atractivos, chicos? La jerarquización sirve para que las instituciones, tanto públicas, privadas, las empresas, los grupos que trabajan en el ámbito turístico puedan realizar planificación, puedan realizar proyección y actividades en base a lo que existe actualmente en el turismo, ¿sí? Básicamente esa es la razón por la que se jerarquiza. Ahora, el Ministerio de Turismo en el Ecuador a partir del año 2017 realizó un nuevo manual con la metodología de jerarquización. Está basada en base de la OMT desde el 2004 y un manual anterior que existía desde el 2016 también, ¿sí? Entonces, mediante esta metodología vamos a establecer los lineamientos técnicos para identificar, clasificar y valorar los atractivos con mejores condiciones para el desarrollo de productos turísticos. ¿Qué pasaría si no trabajamos en base a una metodología establecida por el ente de control? Que podríamos estar incurriendo en desperdicio de recursos y sobre todo también no podríamos proyectar productos y diseñar nuevos destinos para la oferta que tiene el mercado, ¿sí? También el momento en que definimos espacios turísticos se consideran criterios de asociatividad, tamaño de la superficie y distribución de los elementos complementarios. El procedimiento se realiza en dos etapas. En la primera se realiza el levantamiento, registro y jerarquización, así como la espacialización de atractivos turísticos. Y la segunda se identifica el tipo de atractivo para el análisis geográfico y se tipifican los espacios turísticos, ¿sí?
Aquí en este cuadro que tienen en pantalla, ustedes pueden ver los procedimientos de las dos etapas que tenemos para jerarquizar los atractivos, ¿sí? La etapa 1 se realiza los inventarios es la realización del inventario de atractivos turísticos mediante dos fases. Que son la primera, el levantamiento y registro. La pícula. A su vez, se Oye, me dice en aquí el tres pasos. señor. Chicos, por favor, póngale durante la clase en silencio sus pantallas, ¿sí? La fase 1, como les decía, se realizan en tres procesos, en tres pasos. Primero, la clasificación. Segundo, el levantamiento de información primaria. Y el tercer paso viene siendo la verificación con información secundaria. En las diapositivas más adelante vamos a verificar qué incluye cada uno de estos tres pasos, ¿sí? La fase 2 de la etapa 1 incluye la ponderación y jerarquización. Asimismo, la ponderación de los atractivos lo realizamos en base ya a una tabla que está establecida por el ente de control, que, insisto, es el Ministerio de Turismo en el caso del Ecuador, ¿verdad? Aquí vamos a definir los criterios de evaluación, que lo vamos a ver más adelante. Vamos a ponderar los criterios, es decir, vamos a puntuar el atractivo en base a estos criterios de evaluación que tenemos. Y finalmente vamos a jerarquizar los atractivos turísticos. Eso se realiza en la fase 1, en la fase 2 de la etapa 1. Esto parece un laberinto de fases y procesos, pero más adelante ya los vamos a ir desmenuzando poco a poco, ¿sí? En la etapa 2 tenemos ya la generación de espacios turísticos, que sería lo que realizamos ya en el diseño de productos. Así es que en esta etapa no nos vamos a adentrar mucho. Esta noche vamos a revisar la etapa 1 nada más. Asimismo, ustedes ven en la parte inferior de esta diapositiva la fase 3 de la etapa 1, pero esto más incluye en el Ministerio de Turismo. Es decir, en esto no nos adentramos nosotros como guías, como operadores, como empresas, ¿sí? Esto ya son registros que lo realiza el ente que es el Ministerio de Turismo. En la etapa 1 vamos a ver la realización del inventario de atractivos turísticos. Como les decía, son dos fases. Primero, el levantamiento y registro en el sistema dispuesto por esta Autoridad Nacional de Turismo. Y segundo, la jerarquización de los sitios o manifestaciones turísticas que concluye finalmente en un inventario. En la fase 1, que es el levantamiento y registro, vamos a clasificar y registrar todos los objetos, lugares, acontecimientos, fenómenos y más elementos de interés turístico, ¿sí? Aquí entran no solamente los atractivos, entran los recursos, entran todo tipo de manifestaciones culturales, todo tipo de evento inclusive que pueda llegar a ser de interés turístico, ¿sí? Aquí hacemos un trabajo de recopilar la información y procesar los datos, ¿sí? Aquí vamos a trabajar tanto en el lugar del atractivo, así como un trabajo de escritorio nuevamente para procesar los datos. Se desarrolla esta fase en tres pasos. Primero, la clasificación, ¿sí? Aquí vamos a definir la categoría, el tipo y subtipo. ¿Cuál es la categoría en lo que son atractivos turísticos? Eso ya revisamos en la materia y en las diapositivas anteriores. ¿Recuerdan? La categoría son dos, la de atractivos naturales y los atractivos culturales. Luego vienen los tipos. Por ejemplo, en naturales tenemos montañas y subtipos tenemos la siguiente subclasificación que vendrían que revisaremos en la tabla, ¿sí? Como por ejemplo el tema de las montañas que les decía. El paso 2 es la recopilación de información primaria. Es decir, esta lo realizamos directamente nosotros. Esto se hace mediante trabajo de campo y verificación in situ, es decir, tenemos que acceder al atractivo, tenemos que verificar todas las condiciones que hay, cómo está la accesibilidad, cómo están las conexiones, cómo está la planta turística, qué servicios adicionales encontramos para poder clasificar este atractivo. Y el paso 3 es la verificación con información secundaria, que son las de entrevistas a instituciones y comunidades principalmente. Es decir, aquí vamos verificando si lo que nosotros encontramos en este lugar, en este sitio, a través de nuestro trabajo,
va acorde a la realidad, porque quizás nosotros tengamos una percepción, tengamos una información, y la comunidad y el Ministerio de Turismo, el GAT municipal, etcétera, tengan otro tipo de información. Aquí empatamos todo eso y lo respaldamos a través de trabajo documentado, ya sea videos, fotografías, sistemas de información geográfica, entre otros, ¿sí? Estos son, chicos, los 3 pasos más importantes, básicos que tenemos que realizar para poder realizar la jerarquización de atractivos. En el link que está en la diapositiva 14, que les voy a pedir que por favor antes de la clase presencial de la próxima semana la revisen, vamos a revisar todo el tipo de las categorías, tipo y subtipo, ¿sí? Eso ustedes ya tienen que irlo dominando, tienen que saberse, ¿sí? Tienen ya que irle verificando esta información y consolidando sus conocimientos con los lugares en los que ustedes están trabajando, ¿sí? Sobre todo las áreas rurales, porque en estas áreas no tenemos todavía una clasificación de atractivos, entonces eso es lo que ustedes van a hacer. Acuérdense, no sé si algunos no se unieron al principio de la clase, vamos a necesitar que vayan pensando en un atractivo que es el que lo vamos a analizar en la clase presencial. Los alumnos de Quito e Ibarra también van a realizar esta misma actividad con su respectivo docente. La fase 2, seguimos, chicos, en la etapa 1, acuérdense, pero tiene una segunda fase que es la ponderación y la jerarquización, ¿sí? Este proceso trabaja en conjunto a criterios que permiten determinar el grado de relación en las condiciones para presentar el desarrollo de los atractivos turísticos. Aquí los identificamos y en base a eso realizamos el desarrollo de ponderación. Sí, esto un poquito más adelante ya lo vamos a revisar en los cuadros. Vamos a identificar también las falencias que presentan esos atractivos para sugerir acciones concretas y mejorar el estado de desarrollo, ¿sí? Más adelante me van a entender un poquito más porque esto es un poco más la parte teórica. Ahora, ¿en base a qué vamos a realizar la evaluación? ¿Sí? Para eso están ya los criterios establecidos en el manual de la jerarquización por el Ministerio de Turismo. Los criterios de evaluación son los conjuntos de criterios relacionados con los atributos y la oferta del atractivo, lo que finalmente determina una jerarquía. Estos ya se sustentan también en los índices de competitividad turística establecidos por la OMT. Como les decía, el manual que se realiza hoy en día en nuestro país a través del Ministerio de Turismo está en base a la OMT, a la OEA y al manual anterior que teníamos hasta el 2016, porque el nuevo es desde el 2017. Los criterios relacionados con el índice de competitividad turística son accesibilidad y conectividad. Desde ahí empezamos a ir analizando el atractivo. Si es accesible, tiene conexión, planta turística y servicios, qué actividades se practican, como actividades recreacionales, actividades de deportes extremos, por ejemplo, y verificar si se están realizando, ¿sí? Nosotros conocemos, por ejemplo, que en Baños de Agua Santa se realiza bastante turismo de aventura, turismo de deportes extremos, ¿no es cierto? ¿Qué actividades en realidad sí se están realizando y qué otras quedaron solamente en planificación o en proyección? Luego tenemos los estados de conservación e integración del atractivo y también el entorno, ¿sí? Todo esto va relacionado. Las políticas y regulaciones, esto es diferente en cada uno de los diferentes GATs municipales que principalmente son los que determinan la legislación de la localidad. Salud e higiene, toda la que es la infraestructura de agua potable, alcantarillado, sanitarios, etcétera, si tiene este atractivo. La seguridad turística también. Y luego tenemos los criterios relacionados con la demanda, es decir, esto ya no se basa en sí en el atractivo, en la parte física, sino en base a la demanda turística, ¿sí? En base a algo externo que puede cambiar, no depende del atractivo. Como son el tipo de visitante y afluencia, tenemos turismo nacional, turismo internacional, es un lugar que se puede realizar un turismo a base de corta estancia, y la difusión, es decir, se ha dado a conocer este sitio atractivo a nivel nacional, internacional, se realizan reportajes, se realizan investigaciones, ese tipo de publicaciones, sobre todo en la prensa, en las redes sociales, realizan reportajes para programas que son conocidos, etc.
Estos son los criterios, ¿sí? En base a la competitividad turística el primero y en base a la demanda el segundo, con sus diferentes subtipos. Chicos, si algo no les va quedando claro, me avisan, ¿sí? Ahora, para la ponderación de criterios, esto nos ayuda a automatizar los resultados de la aplicación de los criterios que analizamos, ¿sí? Se asigna un factor de ponderación según el nivel de importancia y de esta manera determinamos la inclusión y aprovechamiento del atractivo en el desarrollo turístico. A continuación vamos a revisar en este cuadro que vamos ya a analizar con ustedes cómo se va ponderando los atractivos, ¿sí? Aquí están los criterios de valoración que les decía, accesibilidad y conectividad. ¿Qué nos dice este criterio de valoración? Contempla el ingreso, horario al atractivo y facilidades instaladas para personas con alguna discapacidad. Hace referencia a la existencia de vías de acceso al sitio, con énfasis a las cualidades que condicionan la relación distancia-tiempo, así también la conectividad tecnológica. ¿Cuál es la ponderación de este criterio? Hasta 18 puntos. ¿Sí? Estamos, chicos, aquí hablando de puntos. Vamos a ir ponderando el atractivo hasta un total de 100 puntos. En base a eso, se van definiendo las categorías en la jerarquización, ¿sí? Tenemos 4 categorías, pero todo eso va en base a cuántos puntos obtiene este atractivo, ¿sí? Un atractivo, por ejemplo, en cuanto a planta turística y servicios, registra equipamientos y disponibilidad de servicios en el atractivo. Un atractivo como, por ejemplo, Ingapirca, ¿sí? ¿Qué tenemos en el entorno? Tiene equipamiento, tiene servicios, como por ejemplo, además tenemos un museo, tenemos restaurantes, tenemos tiendas de ventas de artesanías, un montón de cosas, ¿no? ¿Qué puntaje le daremos a este atractivo? Y así vamos analizando cada uno de los criterios. En lo que es planta turística y servicios, de la misma manera, tenemos 18 puntos. Estado de conservación e integración del sitio y el entorno, tenemos 14 puntos. Por ejemplo, ¿qué ponderación ustedes le darían? Volvamos al caso, a Ingapirca. ¿Y qué ponderación les darían ustedes aquí en el Azoy a las cuevas de Chopsi? ¿Están conservado el entorno de este atractivo? ¿Cómo está? No podemos darle los mismos 14 puntos, ¿verdad? Ahí ya se van a ir diferenciando. Tenemos higiene y seguridad turística, tenemos políticas y regulaciones que son cada una de las que van estableciendo en principio los GATS y luego generalizándose con lo del Ministerio de Turismo. Tenemos actividades que se practican en el atractivo. Constatación, dice la descripción, ¿sí? Constatación de actividades que se practican en el atractivo y esto le da un valor agregado, ¿sí? Esto tiene un valor de 9 puntos. Si un atractivo no cumple o tiene ciertas actividades pero no las suficientes, no le vamos a dar esos 9 puntos, ¿sí? Quizás tenga 6, quizás tenga 5 y luego se nos va a ir diferenciando el atractivo. La difusión del atractivo. Se ha publicado internacionalmente, nacionalmente, a través de monografías, a través de los medios de difusión, tiene algún tipo de declaratoria como patrimonio natural, patrimonio cultural, reconocimientos, como por ejemplo recién salieron los nuevos ganadores de los World Travel Awards. Tenemos la relevancia y divulgación del atractivo. El tipo de visitante y afluencia. El perfil del consumidor tenemos aquí, la demanda potencial y los recursos humanos que hacen referencia al nivel de instrucción académico del personal que labora en el atractivo. Cuando estamos hablando de atractivos que son conocidos internacionalmente, por ejemplo, Quito, Galápagos, Cuenca, y estamos hablando ahorita atractivo porque son las razones de la visita, ¿no? Normalmente en ciudades o en destinos que ya los productos son conocidos internacionalmente, sabemos y nosotros estamos siendo parte de ello el tema de la capacitación. Hay personal calificado, ¿sí? Hay guías calificados, existen administradores hoteleros, existe transporte turístico autorizado, etcétera. A diferencia de comunidades pequeñas que todavía están en desarrollo, ¿sí? Por ejemplo, que se están ya formando o todavía no tienen la formación necesaria en el tema turístico sobre todo. Estamos, chicos, claros, estamos todos igual en la información. Los atractivos turísticos una vez valorados... Sofía, Sí. tengo una consulta, soy Galo.
Vale, Este, sí. con respecto a esos temas de aquí, el puntaje que se presentaba en la parte derecha, en la columna de ponderación, como eso mismo dice, es ponderado, ¿no? Pero, por ejemplo, en el literal A, no recuerdo el nombre de qué, ya, accesibilidad y conectividad, 18 ya es el ponderado, pero en el caso que se hubiese obtenido un 100 o un 10 sobre ese criterio de valoración, ¿hay una tabla para cada literal? O... No, chicos, verán. Aquí es un poco subjetivo también el análisis. ¿Por qué? Porque puede ser que Galo a un atractivo de Manta, no sé, se me ocurre la playa del Murciélago, ¿no? Aunque esa playa, por ejemplo, ya debe estar dentro de los atractivos y dentro de del inventario turístico, pero por ejemplo, solo vamos a poner un ejemplo X, ¿no? Galo puede decir que tiene una accesibilidad, carreteras de primer orden, tiene transportación, acceso de transportación, conectividad, todo el tema que influye esto, y Galo para él puede ser una ponderación de 18, ¿sí? Para mí, quizás yo lo comparo con otros atractivos de mi ciudad, quizás lo comparo con Cuenca, con Quito o con atractivos similares, y yo digo, no, me parece que no tiene una buena conexión, no tiene carreteras asimismo de primer orden, yo le puedo dar un 13. ¿Qué pasa con este tipo de atractivos? Que va a haber una diferenciación entre cada analista, ¿sí? No va a salir el mismo criterio porque nosotros, cada uno de nosotros y nuestra experiencia nos va a dar un criterio diferente. Pero más adelante, o no sé si ya pasamos alguna diapositiva, nos dice que parte del proceso es realizar o revisar el inventario anterior ya que tenemos en nuestro país. Entonces, si hablamos de atractivos que son ya conocidos, como por ejemplo en Quito la mitad del mundo, el Panecillo, en Cuenca tenemos Pumapungo, la colina de Turi, la Catedral Nueva, etcétera. En Manta tendrán atractivos naturales, quizás el compañero de Morona Santiago no esté todavía jerarquizado en San Juan Bosco. Ahí va a haber una mayor facilidad para poder realizar nosotros una ponderación propia, pero en los otros, como los que ya les indiqué, tenemos que más o menos irlos relacionando con los criterios ya establecidos, ¿sí? Por ejemplo, si le ponen a la mitad del mundo una ponderación de 18 en esa, Marquito no va a ir a ponerle 8, porque ya hay un estudio previo, ¿no es cierto? O sea, ya hay un criterio previo y ese criterio no se puso a capricho solamente de un funcionario, de una persona, ya se realizó en base a todo el proceso que les decía, fueron a hacer investigación de campo, fueron a documentar, hay un proceso de entrevistas, tanto a turistas, a prestadores de servicio, a la misma comunidad, etcétera. Entonces, si la mitad del mundo ya en el catastro anterior tiene una ponderación de 18 en tema de accesibilidad y conectividad, Marquito tiene que ponerle, qué sé yo, un 18, un 17, dependiendo cómo ha ido también transformándose, ¿no? Como dice el estado de conservación, quizás la mitad del mundo hace 3 años estaba ponderado en 18 y quizás ahora las vías se han dañado, no ha habido mantenimiento, han cerrado negocios alrededor, ya no podría tener ese mismo criterio, pero tiene que ir a la par. Y si le bajamos del criterio de ponderación, justificar. Por eso el proceso de jerarquización incluye documentar y justificar. ¿Sí? Chicos, esta parte de aquí es bastante confusa, bastante teórica, pero en el taller que vamos a realizar la siguiente clase vamos a ir también un poquito despejando este tipo de dudas. ¿Sí? No sé si a Galo le quedó claro con esta explicación la información. Sí, quedó claro. Ya, vamos a irle trabajando. A ver, chicos, me falta bastante de esta parte 1 y me parece que nos quedan 3 minutos. Si se cierra la pantalla, yo creo un nuevo evento y les mando la invitación al WhatsApp, ¿sí? No se vayan, porque si no, no vamos a avanzar toda la materia que tenemos pendiente. Por favor, sigamos un poquito. Si se me cierra, no se asusten, entran al chat, copian el link y ingresamos a la clase parte 2, ¿ya? Esto es en cuanto a la ponderación, chicos. Como les decía, vamos a tener un criterio, un total de puntaje, perdón, de hasta 100, ¿sí? A ver, esto le revisamos. Ya, les decía que tenemos la jerarquía del 1 al 4, ¿sí? Esto lo vamos a ver aquí, los rangos de la jerarquía. Cuando un atractivo obtiene un puntaje de 76 a 100, ahí estaría dentro de una jerarquía 4, es decir, es un atractivo altamente visitable, de interés quizás internacional. Si obtiene de 51 a 75, estaríamos hablando de una jerarquía 3, de medio alto.
Si obtiene 26 a 50, estaríamos hablando de una jerarquía 2. Y si obtiene de 11 a 25, estamos hablando de una jerarquía 1. Quizás estos son atractivos nuevos, que no tienen infraestructura alrededor, no tienen conectividad, básicamente porque obtuvo una puntuación demasiado baja, ¿sí? Y cuando en un análisis se obtiene menos de 10, ya no estaríamos hablando de atractivos, sino simplemente de un recurso, que posiblemente con el paso del tiempo se pueda convertir en atractivo. ¿Sí? Quizás tenemos de recurso un lugar que tenga unas aguas termales, pero no hay accesibilidad, no hay infraestructura, no hay planta hotelera, no hay restaurantes, no hay transporte que nos lleve allá, pero de aquí a unos 3 años quizás tenemos ya esos servicios, nuevamente tenemos que analizar y jerarquizar ese atractivo. Sofía. Sí. Buenas noches, primero que nada. Muy bien, gracias. ¿Será entonces en Guayaquil, por ejemplo, que el barrio Las Peñas entra en una jerarquía de 76 a 100, por ejemplo? Eso tenemos que revisarle. Ese va a ser su trabajo, Julio, para la clase. Yo no le puedo decir ahorita en cuánto esté, porque quizás le diga, sí, para mi criterio a lo mejor sí estamos en un atractivo 4 porque es un atractivo conocido internacionalmente. Correcto, por eso quería acotar eso. En el caso que usted pone del barrio Las Peñas, analícele usted el inventario anterior o el inventario actual que tenemos y en base a eso le vamos a revisar. Correcto, muchas gracias. Como les decía, un recurso se puede convertir de aquí a 1 año, a 1 mes, a 3 años, a 10 años en atractivo y así lo vamos jerarquizando. Pero asimismo, ¿qué pasaría en el barrio Las Peñas? Se desarrolla un montón de delincuencia, se dañan los negocios, se cierra la infraestructura. O sea que es vulnerable, en otras palabras. Sí. Chicos, nos conectamos de enseguida, les mando el link, ¿sí? Les mando enseguida el nuevo link. Meeting.